4 de junio del 2020. ¿Qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a su programa Contacto Directo. Empezamos revisando algunas de las noticias destacadas a esta hora. Hace poco, tras la audiencia de formulación de cargos por tráfico de influencias, un juez determinó que el prefecto del Guayas, Carlos Luis Morales, deberá usar un dispositivo de vigilancia y no podrá salir del país. Veamos la actualización de este caso. La audiencia se extendió hasta esta madrugada. El prefecto del Guayas, Carlos Luis Morales, y 7 implicados más rindieron su versión durante 5 horas en la Corte Provincial. Finalmente, el juez determinó que tanto Morales como los otros 7 implicados tienen prohibido salir del país. También deberán presentarse periódicamente y usar un dispositivo de vigilancia. Morales no habló con la prensa, pero su abogado sí. La Fiscalía ha iniciado una investigación en base a chismes de redes sociales y un informe apurado por la policía y nada más. Entonces, vamos a investigar bien con la Fiscalía, vamos a compartir la investigación. Carlos Luis Morales fue detenido ayer por tráfico de influencias. La Fiscalía también investiga presunto peculado, aparentemente por sobreprecios en la adquisición de insumos médicos, como mascarillas y pruebas rápidas de COVID-19. Contratos adjudicados durante la emergencia sanitaria por la pandemia, pero que tras hacerse públicos fueron suspendidos. Según las autoridades, el modus operandi era la creación de compañías fantasmas para la adjudicación de contratos con la prefectura del Guayas. La Fiscalía tiene más órdenes de capturas para los hijastros del prefecto y la esposa de Morales. Sin embargo, aún no han sido detenidos, por lo que los uniformados continúan con los allanamientos. Asimismo, un juez ordenó arresto domiciliario para el expresidente Abdalá Bucaram por tráfico de armas. Bucaram también es investigado por presunto peculado. Eran las 11 de la noche del miércoles, cuando Abdalá Bucaram salía de la audiencia de formulación de cargos en su contra. Ahí un juez le dictó medida alternativa a la prisión preventiva. Es decir, el expresidente de la República tiene que cumplir arresto domiciliario tras ser acusado de tráfico ilícito de armas de fuego, procesado por esa pistola que encontraron en su poder, además de una alimentadora y más de 250 municiones. Pero su abogado dice que no hay delito, que el arma solo es parte de un regalo especial que le hicieron. Y se lo regaló el general Paco Moncayo como jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y como representante de las Fuerzas Armadas a su comandante, que era Abdalá Bucaram. Bucaram Ortiz tenía algo que decir, pero le impidieron acercarse a la prensa. Queríamos saber por qué tenía tantos insumos médicos dentro de su casa, ubicada en la Ciudadela Kennedy, en el norte de Guayaquil, y que fueron decomisados por la policía. Pero nuevamente su defensa dijo que todo eso no era de él. El día anterior, en la noche, llegaron esas cajas ahí, que no son de Bucaram, son del señor Azar. Se trata de mascarillas, pruebas rápidas, que según la Fiscalía son idénticos a los que hallaron en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo de Guayaquil, en donde se investiga la adquisición de insumos médicos con sobreprecios. Y por eso Abdalá también es investigado por el presunto delito de peculado. Mientras tanto, su hijo Dalo Bucaram en su cuenta de Twitter escribió: Señores Lenín, Fiscalía Ecuador, mi padre es un hombre de la tercera edad. Tiene un marcapasos en el corazón. 3 estén en su corazón. Lo tienen ilegal e injustamente retenido, sin prueba alguna. Los hago responsables. 2 médicos lo evaluaron y dijeron que su estado es crítico. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Revisemos quiénes son hoy nuestros invitados. Nos acompañará César Ron, asambleísta del Guayas por PSC, el operativo de la Fiscalía por el brote de corrupción en la pandemia, la detención del prefecto del PSC por Guayas, Carlos Luis Morales, mientras la bancada del PSC y aliados deslinda responsabilidades penales y políticas, pero queda la responsabilidad política de un partido que auspició su candidatura. Lo vamos a conversar. También estará Nicolás Diza Wagner, el director general de Inmobiliar.
la liquidación de la empresa pública inmobiliaria. Esta empresa concentró todas las incautaciones, daciones de pago en la AGD de la llamada banca corrupta, toda clase de inmuebles, edificios, haciendas, camaroneras. Lo que debían hacer era recuperar lo robado. ¿Lo hicieron? Lo vamos a conversar. 7 de la mañana con 5 minutos. 48 horas antes de la detención del prefecto social cristiano del Guayas, Carlos Luis Morales, la bancada del PSC y aliados en la Asamblea emitió un comunicado deslindando responsabilidades penales y políticas. Carlos Luis Morales, como candidato a prefecto del Guayas, devolvió al PSC la prefectura que perdió desde el 2009, después de 17 años de prefectura de Nicolás Lapenti. Recordemos lo que ofrecía el candidato entonces. Es un cambio nuevo y esa prefectura necesita 2 años, si no son 3 años de este aire que estamos recibiendo, totalmente diferente, donde los contratistas puedan participar, puedan hacer bien la obra, que nadie les esté obstaculizando su trabajo, un prefecto que esté enterado absolutamente de todo, un prefecto que esté ordenando y liderando los temas. Cuando tú lideras los temas y estás encima, no suceden nada de estas cosas. César Ron, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días. Gracias, Steffi. Buenos días. Un gusto enorme estar aquí esta mañana. Saludos a los ecuatorianos. Vale la pena, asambleísta, recordar eso que acabamos de ver, porque no es solamente el caso del prefecto, sino de toda autoridad cuando se descubre un caso de corrupción. Ya lo vimos con un expresidente, con un ex vicepresidente, ministros, alcaldes. Siempre que encuentran corrupción en sus administraciones, lo primero es, conmigo no es, yo no me enteré, removemos del cargo al que firma y pasa, porque las autoridades dicen no estamos para saber quién está ganando los contratos o cómo se los está haciendo. ¿Qué dice el partido sobre eso? Bueno, el partido lo que tiene que decir primeramente es que se investigue con absoluta transparencia, con absoluta frontalidad. La justicia tiene que brillar en el Ecuador hoy más que nunca. El Ecuador está enervado por la tanta corrupción que existe en el país y por lo tanto es función y obligación de la justicia devolverle al país la paz social. El bloque del Partido Social Cristiano ha hecho lo que tenía que hacer. Estamos contra la contra la corrupción y por lo tanto las autoridades, la justicia tiene que brillar, investigar. Y si el señor Morales, el prefecto de la provincia del Guayas, está involucrado en actos bochornosos de corrupción, el remedio para la corrupción es la cárcel. Ahora, en el comunicado le exigen al prefecto que presente las debidas explicaciones, dicen, sobre los graves hechos que se le imputan a él y a su círculo cercano, que entregue a la justicia los nombres de los responsables y de no proceder así que renuncie. ¿Este es un comunicado para abandonarlo o para separar al partido de lo que se haya hecho en la prefectura? Steffi, el candidato prefecto no era militante del Partido Social Cristiano. Fue invitado a participar en el Partido Social Cristiano en las elecciones. Se tomó una decisión política y una decisión electoral, que salió bien, ganó las elecciones. Y por lo tanto, pues la decisión política y electoral fue buena. Lo que no ha sido bueno es la transparencia con la que se tiene que actuar. Las autoridades tienen que asumir sus responsabilidades y las responsabilidades son individuales. Y por lo tanto, si hay actos de corrupción, las autoridades tienen que ser sancionados como manda la ley. Le quiero recordar al pueblo ecuatoriano que en la consulta popular última, el pueblo ecuatoriano votó abrumadoramente, 74.7%, para que todo funcionario público que esté inmerso en actos de corrupción y que sea debidamente sancionado con sentencia ejecutoriada, pierde sus derechos políticos de por vida. Eso votó el pueblo ecuatoriano porque estamos cansados de la corrupción. Y hoy la corrupción campea en el país. No es posible ver tanta corrupción y por lo tanto hoy que inicia la justicia, y espero que así sea, que inicie la justicia un proceso de transparencia y de ejecución contra la corrupción, que lo haga abiertamente, sin temor
y sin favor alguno. Ahora, al hacer este deslindamiento de responsabilidades penales o políticas en lo que haya ocurrido en la prefectura, también hay un deslizamiento político del partido. Es decir, si se confirman las denuncias en contra del prefecto, ¿cómo ven ustedes la responsabilidad del PSC de haberlo escogido como uno de sus candidatos principales en Guayas? Es decir, usted mismo lo confirma, él no era de sus filas y pasó de correísta a Centro Democrático, liderado por Jimmy Jairala, pero cuando pesa lo electoral, ¿qué ocurre ahí? Mire, Steffi, quizás la decisión hoy podemos decir que fue una mala decisión. Muchos en el interior del partido no estuvimos de acuerdo con esa decisión. Sin embargo, pues en un proceso democrático ganó la otra mayoría. Es decir, se invitó, participó y ahí está. Hoy, con los hechos consumados, quizás la decisión no fue la mejor. Pero sin embargo nosotros no podemos adelantarnos a lo que va a hacer la justicia. Nosotros lo que sí podemos hacer es lo que hemos hecho, exigirle a la justicia que actúe, que investigue y que sancione. Y por lo tanto eso es lo que estamos esperando. Si el prefecto de la provincia del Guayas no cumple con lo que nosotros hemos pedido de manera clara y contundente el bloque del Partido Social Cristiano y Aliados, nosotros le hemos pedido que dimita de su cargo. Los partidos, y no escapa el PSC, tienen la costumbre de escoger quiénes van en sus papeletas en función de las encuestas electorales, de la popularidad. Ese fue el criterio que pesó en el PSC, en el caso de Carlos Luis Morales, un ídolo deportivo o áncor de televisión. Son muchos los factores que influyeron. Yo no estuve de acuerdo en esa posición y lo conoce el partido públicamente. Sin embargo, pues yo soy un militante y tengo que apoyar la decisión de la mayoría. Nosotros en el partido discrepamos y discrepamos abiertamente. No todos tenemos el mismo criterio. Sin embargo, sí tenemos una línea de acción. Y está clara la posición que tiene el Partido Social Cristiano, no de ahora, de siempre. Los que somos militantes con ideología, los que somos militantes con un comportamiento, con una sola camiseta durante nuestra vida política, claramente lo podemos decir. Es un error porque el Partido Social Cristiano tiene muchos cuadros de primera línea, gente formada, gente capaz, gente profesional, gente que está vinculada con el partido, de donde se podía perfectamente poner un candidato. Sin embargo, no se decidió así. Hoy, quizás, después de todo lo que estamos viendo en el país, la experiencia nos tiene que llevar a corregir los errores del pasado. Y hago esa reflexión para entender cuánto pesa en los partidos las alianzas, los votos a la hora de escoger a sus candidatos. Vea usted que hace 2 años el PSC decidió aliarse con Mariano Zambrano, también correísta, exprefecto de Manabí, cuando había procesos en su contra, cuando por los mismos días el Contralor resolvía destituirlo del cargo por irregularidades. Zambrano, por ejemplo, sigue siendo aliado al PSC. La política es dinámica. Y la política amerita alianzas políticas. En los procesos electorales hay que hacer alianzas políticas para participar, pero siempre hay que saber con quién se hacen las alianzas políticas. Hay que hacer las mejores alianzas políticas que estén en una línea de acción que permita sacar adelante al país. Y hoy más que nunca, la lucha frontal, no solo del PSC, sino de todos los ecuatorianos, tiene que ser contra la corrupción. La corrupción no puede seguir campeando en el Ecuador. Hoy lamentablemente pues se comenta que el anterior gobierno se robó 35.000 millones de dólares. Y claro, cuando 35.000 millones de dólares aparece en anticorrupción, es una cifra inmensa en el Estado ecuatoriano. Y cuando aparecen estos contratos de 1 millón, de 5 millones, de 10 millones, de 7 millones, entonces parece poco. El robo, la defraudación al Estado es lo mismo, robarse $1 que robarse $1 millón. Y por lo tanto la justicia tiene que actuar, la Contraloría tiene que actuar. No es posible que estemos viendo hoy todo este proceso de corrupción. Pero no son los únicos que tienen que actuar, asambleísta. Cuando la ciudadanía se queja, es entendible, pero cuando la asamblea se queja y cuando tiene un rol, un mandato que le entregó el pueblo justamente para eso, para fiscalizar, es que no se entiende qué es lo que le pasa a la asamblea. La Comisión Anticorrupción denuncia una red de tráfico de influencias, que así como se repartían antes las aduanas o el Ministerio de Educación, ahora están tocando lo más valioso, que es la salud, y que eso podría estar respondiendo a acuerdos políticos, y que si hay acuerdos políticos será con la mayoría de movimientos. Es por eso que en la Asamblea hasta ahora no han hecho nada para fiscalizar todos estos casos. La Asamblea Nacional tiene la obligación de fiscalizar.
y la Comisión de Fiscalización tiene que llamar a la Comisión de Fiscalización primeramente al ministro de turno. Si estamos viendo que hay mucha corrupción en salud, tiene que venir el ministro de Salud a dar cuentas. Hoy hay un nuevo ministro de Salud y entonces el ministro de Salud tendrá que informar qué es lo que ha pasado. El anterior ministro de Salud, le recuerdo que no se presentó a la Asamblea Nacional, al llamado que le hizo la Asamblea Nacional para dar cuentas de todos estos procesos de corrupción que existen en el país. Tiene que volver a hacer llamado a la Asamblea Nacional y tiene que presentarse, porque es la obligación del funcionario público presentarse a la Asamblea Nacional. Caso contrario, el desacato puede llevar a una censura, ¿no? Y con las consecuentes incidencias dentro de la Fiscalía General del Estado. El proceso de fiscalización tiene que darse en el Ecuador de manera clara y transparente. No es posible que las cuotas políticas, no del pasado, del actual gobierno también, de la actual administración, que las cuotas políticas tengan al país dividido, ¿no?, en poderes. Entonces el uno maneja las aduanas, el otro maneja las eléctricas, el otro maneja la salud, el otro maneja los hospitales, el otro maneja la seguridad social. El Ecuador no puede ser parcelado. El Ecuador está siendo un Estado fallido. El Estado fallido no puede continuar. Al Ecuador lo tenemos que levantar todos los ecuatorianos. Y hoy es la hora de la justicia. Más vale tarde que nunca. Y es importante que las acciones que se han iniciado por parte de la Fiscalía General del Estado avancen. ¿Cómo entender, Steffi? ¿Cómo entender que en Manabí una jueza excita a la Fiscalía a no continuar el proceso de investigación? ¿Para qué? Para que se venzan los plazos y los términos y para salvar a los que están siendo investigados de corrupción. Ahora, estas cosas no pueden continuar en el Ecuador. El diagnóstico de lo que está ocurriendo en el Ecuador, creo que los ecuatorianos lo tenemos claro, sobre todo porque no son casos, no son denuncias de ahora, no empezaron con la pandemia, son casos que se han venido denunciando años atrás. Lo que pasa es que ahora justamente ha tocado ese punto de inflexión en la ciudadanía en el que dice ya no más porque nos están robando la salud. Entonces, que todavía desde la Asamblea estemos hablando de se tiene que hacer, deberíamos estar, vamos a... No es aceptable ya para la ciudadanía, porque ya debería haber resultados de lo que hicieron, de casos que no son de ahora, sino en los últimos años. ¿Por qué crea su juicio entonces que basta con que digan no vino la asambleísta o no rindió cuentas, perdón, la ministra de Salud? Porque existen los mecanismos para que la Asamblea pueda cumplir su rol fiscalizador. ¿Por qué cree que no lo han hecho? La Asamblea también es política y lamentablemente está en deuda con el país. La Asamblea tiene que cumplir su rol, pero también le recuerdo que es independiente. Y la justicia también tiene que cumplir su rol y también es independiente. Y por lo tanto, pues lo que queremos hoy es que brille la justicia en el pueblo ecuatoriano. Cada poder del Estado tiene su responsabilidad y su instancia de poder. Y por lo tanto la Asamblea tiene que hacer lo que corresponda, la justicia lo que corresponda y el gobierno lo que corresponda. Pero la lucha contra la corrupción tiene que ser frontal. Y déjeme terminar, Steffi, diciéndole que los ladrones tienen que ir a la cárcel. Increíblemente hay ciertas encuestas que les dicen a los políticos o a los partidos políticos que a la gente no le importa la corrupción, que a la gente que no tiene que comer lo que le importa es el trabajo, el progreso, el tener mañana posibilidades, y es cierto, pero partiendo de eso es que pretenden no hacerle caso a los casos de corrupción, que es justamente lo que le roba para que ese ciudadano no tenga en el bolsillo con qué comer. Entonces, ¿cree que hoy es un nuevo momento para que los partidos políticos reflexionen si es real esa estadística de que a la gente no le importa la corrupción? La corrupción no puede existir. La corrupción tiene que ser combatida. Y la responsabilidad de la administración, de cada funcionario del Estado, está establecido en la propia ley y en la misma Constitución. Todos los funcionarios públicos son responsables de sus actos y por lo tanto tienen que dar cuenta de sus actos. Así es que hoy tiene que brillar la justicia. No es que yo no vi, yo es que no hice, no es que no sabía, no. Todos somos responsables de nuestros actos y por lo tanto la justicia tiene que actuar como tiene que actuar, con firmeza, con decisión, investigarse todo y sancionarse. Lo que no puede seguir el Ecuador ocurriendo, Steffi, es que seguimos en una impunidad pavorosa, donde se pasean los delincuentes, donde se pasean todos los corruptos, donde se pasean todos los que han perjudicado al Estado, donde vemos pues que pasan en mansiones, en carros de lujo, de superlujo, de yates, riéndose del pueblo ecuatoriano. Esto no puede ocurrir y eso es lo que el pueblo espera. Cuando cobran, cuando ejecutan, cuando quitan la casa, cuando quitan la hacienda, cuando quitan el carro, cuando recuperan los bienes que se robaron del pueblo ecuatoriano. Eso es lo que se tiene que hacer. Sobre ese último tema vamos a hablar con nuestro próximo invitado, César Ron, asambleísta PSC, acompañándonos hoy en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros.
7 de la mañana con 19 minutos en Contacto Directo. La fiscal Diana Salazar ha constituido una fuerza de tarea especial que está compuesta por 36 fiscales para que las indagaciones previas sobre los actos de corrupción en la pandemia no se pierdan en la noche del olvido. Alfredo, buenos días, ¿cómo te va? Buen día, Estefi. Buenos días a todos. Esto es respuesta a la indignación ciudadana por denuncias que terminan archivadas, indagaciones que duran hasta el día de San Blando o formulación de cargos que acaban impunes. Pero la buena impresión se esfuma cuando reparamos que si destinan 12 fiscales nacionales y 24 provinciales a investigar alcaldes y prefectos, y se acuerda cooperación con policía a órdenes del gobierno, quedan apantallados y abandonados los peces gordos del Ejecutivo que prófugos configuran el delito sin delincuente. El mérito de la fiscal es reconocer que los delitos contra la administración del Estado han desbordado a Fiscalía. Los candidatos presidenciales Lenín Moreno y Guillermo Lasso ofrecieron una solución certera: la Comisión Internacional contra la Impunidad, con expertos de Naciones Unidas, con presupuesto propio e independencia para reforzar investigaciones de Fiscalía y Administración de Justicia. Pero no se concretó, y aunque se suprimió recientemente a pedido de Fiscalía las interferencias de la Secretaría Anticorrupción de Carondelet, es evidente que son incómodos los expertos extranjeros independientes. La impunidad continúa. Al volver está en nuestros estudios ya Nicolás Isa Wagner, el director general de Inmobiliar. La liquidación de la empresa pública que administraba los bienes incautados por la AGD en el colapso bancario. ¿Se recuperó lo robado? Manténgase en nuestra sintonía. El presidente de la República, Lenín Moreno, anunció ayer en una cadena nacional que ha creado un consejo asesor económico y pidió además a los legisladores no insistir en un juicio político contra el ministro de Economía, Richard Martínez. El economista Pablo Lucio Paredes señaló pocas horas después en su red social Twitter que él no formaría parte del grupo asesor, que hubo un malentendido. En el semestre que viene debemos renegociar nuestra deuda externa con tenedores privados, conseguir un nuevo acuerdo con los organismos multilaterales, obtener nuevas y mejores fuentes de financiamiento con gobiernos como el gobierno de China y sobre todo traer la mayor cantidad de dinero a nuestra tan necesitada economía. Nuestro consejo asesor inicialmente estará conformado por Pablo Lucio Paredes, Fausto Ortiz y Augusto Latorre. Escucho algunas voces poniendo y pidiendo juicio político al ministro de Finanzas. Miren, señoras y señores asambleístas, nuestra economía hoy más que nunca necesita estabilidad. ¿Les parece realmente el momento para la pirotecnia política? ¿O tal vez los cálculos electorales están presentes a costa de la estabilidad de nuestra economía? El ministro Richard Martínez es la cabeza de este equipo asesor. Nuestra economía, ustedes lo saben, ecuatorianos, es frágil y se debate entre la vida y la muerte, y no podemos ponerla en mayor riesgo. 7:28. Inmobiliar fue constituida por el expresidente Correa para que administre y venda los bienes que había incautado la AGD a la banca y sus clientes vinculados a la banca cerrada. La oferta era que van a recuperar lo robado por la banca corrupta. Estos bienes estaban por todo el país en manos de varias instituciones públicas, unos ocupados, otros abandonados, mucho perdiendo su valor y otros arrendados a los antiguos dueños o incluso cedidos por precios simbólicos a los amigos. Nicolás Isa, gerente de Inmobiliar, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días. Buenos días, un saludo para todos.
El gobierno en su crisis de liquidez ha decidido liquidar empresas públicas improductivas. Antes de hablar de los bienes subastados en su administración también, ¿cuál era el valor total de los bienes que estaban bajo la administración de Inmobiliar cuando usted la recibió y cuál es el valor actual? Bueno, nosotros en bienes en general como Inmobiliar tenemos aproximadamente 800 millones de dólares y como para la venta aproximadamente 150 millones de dólares, de los cuales hasta el momento se han logrado vender 120 millones. En el resumen de labores, de hecho, usted indica que en 15 subastas de inmuebles y en 5 ventas de vehículos, Inmobiliar ha obtenido 121 millones de dólares, 115 por inmuebles, 962.000 por vehículos y 5 millones por bienes muebles. Esto desde el 2017. Ahora, 120 millones es representativo frente a los miles de millones de dólares que le costó al Estado el colapso bancario, luego los casos de corrupción, que fue finalmente lo que se ofreció cuando lo crearon. Bueno, en primer lugar hay que aclarar que Inmobiliar tiene, primero que no es una empresa pública, en primer orden, no se basa en la ley de empresas públicas, es un ente estatal, no genera pérdidas porque no maneja ingresos propios. En la pregunta puntual, nosotros recibimos, cuando llegamos a nuestra administración, lo que ha venido del Banco Central, pero esta historia comienza hace 20 años, como usted lo ha mencionado, en la crisis bancaria del 99, donde el Estado Central adquiere todos los bienes del banco como tal, y también luego en el 2008, cuando se hace una segunda incautación de todos los bienes ya personales de los dueños de estos bancos. Nosotros, todos los bienes que hemos recibido de banca cerrada han salido a la venta, inclusive los bienes del Grupo Isaías, de los cuales pudimos vender 4 millones, pero luego llegó una acción judicial. Lo que habría que preguntarse es por qué en 20 años estos bienes no se vendieron, y lamentablemente esa respuesta yo no se la puedo dar. Pero en nuestra administración nosotros hemos sacado a la venta todos los bienes que han venido de la banca cerrada. Además, también recalcar que Inmobiliar no solo recibe ese tipo de bienes, recibe también bienes del Estado Central, bienes del narcotráfico y ahora del lavado de activos. Entonces, es una explicación bastante compleja, pero es un sinnúmero de bienes que Inmobiliar administra. Claro, pero vale la pena poner las cifras y ponerlo en contexto, sí, claro, de los casos tan sonados de corrupción que existen por miles de millones de dólares, pero luego ver lo que realmente está en capacidad del Estado de vender. Y hablemos de eso porque Inmobiliar también está administrando bienes incautados por los casos de corrupción, pero mientras no hay una sentencia no se pueden vender, por ende no los puede recuperar el Estado. Entonces ahora la indignación ciudadana es que no están recuperando lo robado, porque una cosa es que allanen, que detengan, incluso que pongan tras las rejas, pero sin sentencia en firme, mañana los liberan, pasa el show, hasta les devuelven los bienes. Entonces, ¿cuáles son las trabas con las que usted se ha encontrado en su administración para poder recuperar lo robado? ¿Qué observaciones hizo en ese sentido? Bueno, el principal problema es que hay un tratamiento para los bienes muebles de los bienes incautados por este tipo de delitos, los cuales la ley indica que en 90 días pueden salir a la venta, y que si se demuestra la inocencia en algún momento, que en el 80% de los casos no es así, pero se debe respetar esa presunción, entonces se devuelve el valor en el cual se vendieron esos bienes muebles. Sin embargo, para bienes inmuebles el tratamiento no es igual y se requiere una sentencia definitiva de 5 años. Es por eso que nosotros hemos planteado, y se está haciendo en la ley nueva que la UAF está liderando, la posibilidad de que haya un tratamiento más rápido también para los bienes inmuebles, y que si alguien, por poner un ejemplo, es obviamente incautado por algún tipo de estos delitos, a los 6 meses se pueda vender y que tenga un igual tratamiento. Si en algún momento es inocente, obviamente se devuelven los recursos en los cuales fueron vendidos. Pero lamentablemente la ley indica otra cosa, yo no estoy por encima de la ley y lógicamente lo único que he podido hacer es aportar con estas sugerencias. Pero en el caso de que, no, más bien, de hecho, cierra Inmobiliar, pero los bienes no van a desaparecer, alguien los va a tener que administrar, alguien los va a tener que vender. Y aquí ya hay antecedentes de malas y muy malas administraciones. Recuerde hasta que se encontró a funcionarios de Inmobiliar haciendo fiestas en Esmeraldas, en las casas incautadas. Es decir, una mala administración le sale y le puede estar saliendo más caro al Estado. Sí, bueno, gracias a Dios, eso no fue en la administración. Nosotros justamente ese es uno de los pedidos del presidente, ordenar el tema inmobiliario, porque es un tema que no ha
ha tenido claridad. Es por eso que nuestra administración, y yo le pasé nuestro informe, nosotros sí hemos dicho a quién se le ha vendido, en cuánto se le ha vendido, cuándo fueron las subastas, han sido públicas, han sido invitados los medios, asambleístas, y todo el país puede acceder a saber en cuánto se compró, a quién le compraron y toda la información necesaria, inclusive los videos de las subastas como tal, para que se conozca cómo se ha manejado esto. Entonces, ahora, sí. De acuerdo con el decreto, Inmobiliar tiene que cerrar en un plazo no mayor a 3 meses y todas esas atribuciones tienen que ser luego ejecutadas por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Todos los bienes que administraba Inmobiliar, los de la banca cerrada, los bienes incautados, los de la corrupción, pero están también los parques, la plataforma financiera, hay puertos pesqueros. ¿Qué va a hacer el Ministerio de Transporte de Obras Públicas con esa administración? Bueno, en primer lugar, en el tema de los parques, nosotros estamos ya teniendo conversaciones con distintos municipios que han mostrado su interés. Esto lo hemos conversado con el ministro Martínez y que sería en cargo de los parques. En esa parte, pues, creo que está bastante solventada, y de ahí la administración de Inmobiliar ha tenido bastante organizada el tema en cuanto a lo que tenemos, también a lo que hacemos. Hay que recordar que, como usted bien lo dice, Inmobiliar también tiene el decreto 135, Inmobiliar vende, Inmobiliar tiene que también ubicar a los funcionarios públicos, y de estos bienes que usted menciona, que son 5.000 realmente, que hay de la banca cerrada, 2.500 ya se han mandado hacia distintas instituciones o municipios que los están administrando, y los otros 2.500 ya están vendidos, es decir, en trámite de entrega. Y un último dato que es importante, que usted lo conozca. Por ejemplo, de esos 2.500 bienes, existen 400 bienes que son alícuotas de edificios que ni siquiera están construidos. Es decir, tenemos los papeles de supuestos departamentos que ni siquiera tienen una piedra. Entonces, eso no lo conoce todo el mundo, y es por eso que nosotros hemos estado reiteradamente haciendo conversatorios para que la gente sepa cómo va a quedar Inmobiliar y que va a ser público y que será entregado a todos ustedes para que conozcan cómo lo recibimos y qué es lo que hemos logrado. Dos cosas sobre eso. ¿Cuánto le está costando al Estado la administración de algunos de estos bienes, además que no se pueden vender? A ver, en algunos casos, como usted mencionaba, para que no le cueste al Estado, nosotros sí tenemos la incautación de los bienes y la administración. Lo que no tenemos es la propiedad y por ende no los podemos vender. En este caso se generan rentas para poder evitar gastos como seguridad, como limpieza, que sí los tenemos en otros casos que lamentablemente no se pueden alquilar, y entonces ahí sí nos toca gastar aproximadamente unos 3 a 4 millones anuales entre seguridad y otro tipo de cosas. Es por eso que el presidente pidió que se haga una venta bastante importante y así poder tener superávit, que es lo que ha logrado en este caso Inmobiliar, que tenemos una diferencia, unos ingresos de 40 millones anuales hasta el momento a favor. Ahora cierro con esto porque alguien va a tener que seguir haciéndolo, decíamos, y entonces estamos pensando en un ahorro finalmente, más que no quede solamente en el anuncio de que es una más de las instituciones que se cierran y que no sea que se cambian de edificio y sigue el mismo personal o un poco menos trabajando, pero en el edificio de al lado. ¿Cómo será realmente la optimización? A ver, también hay que tener claro que, y usted lo puede revisar, el otro día en algún artículo alguien decía 700 burócratas. Nuestros burócratas son los que cortan el césped de los parques, los que sacan el pescado de los puertos pesqueros, los que están en las canchas con los niños. Entonces, nuestro personal es muy distinto al de otras instituciones. Efectivamente va a haber un recorte, pero muchos de ellos pasarán. Nosotros cuidamos animales, alimentamos animales en los zoológicos, también tenemos que ver el tema de los arriendos. Es una institución diversa, pero que absorbió en su momento 5 instituciones, y es por eso que tiene ese número de funcionarios. Pero claro, habrá un pequeño grupo que no pase, pero también habrá otro que tendrá que continuar dando el servicio. Y cuando ya están en plazo de cierre, ¿por qué han anunciado una última subasta? Van a subastar unos 17 millones de dólares más. Digo, porque ya en etapa de cierre lo importante es que sea transparente en los valores que tiene que ser y cómo se tenga que cumplir todos los procesos. Porque el decreto así lo indica, de que se debe trabajar hasta el último día, y yo lo estamos haciendo con la finalidad de que ingresen recursos. Esto está consensuado con todas las autoridades y además nuevamente se invitará a los medios. Es una subasta como cualquier otra. Todo nuestro sistema está publicado desde un inicio y esto está en la planificación anual desde el año pasado. No es algo que a última hora se lo está haciendo, y obviamente mientras más rápido se haga, más rápidos van a entrar recursos del Estado. Pero es un tema que nosotros lo tenemos bastante claro y que no le vemos ningún inconveniente. El gerente de Inmobiliar, Nicolás Isa, acompañándonos hoy en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias. 7 de la mañana con 38 minutos, pausa y volvemos, no se vayan. Se
Se reactivan los plazos y términos de las causas judiciales luego de las declaraciones de la fiscal general Diana Salazar sobre el impedimento para avanzar en los procesos penales como el de posible corrupción en el hospital de Pedernales. A partir de hoy, jueves, se restablecen las actividades en la función judicial según este cronograma. La tarde de este miércoles, el Pleno de la Corte Nacional de Justicia, por unanimidad, aprobó el levantamiento de la suspensión de los plazos y términos de las causas judiciales. La decisión se toma luego de la preocupación expresada por la fiscal general Diana Salazar. No podemos avanzar en la realización o práctica de diligencias porque se encuentran suspendidos los plazos y los términos por parte de la función judicial. El día de ayer hemos recibido, por ejemplo, una comunicación, una notificación o providencia por parte de la señora jueza de garantías penales de Manabí, en donde conmina a la Fiscalía a detener las diligencias para que no avancemos. Los plazos y términos volverán a correr de acuerdo al cronograma establecido por el Consejo de la Judicatura, que resolvió el restablecimiento de las actividades de la función judicial por áreas. El 4 de junio, penal y violencia contra la mujer. El 8 de junio, familia, niñez y adolescencia. El 11 de junio, adolescentes infractores, garantías penitenciarias, tránsito y laboral. Y el 15 de junio, civil, inquilinato, contencioso administrativo y contencioso tributario. También se reactivan otros procesos. La expedición del reglamento de selección a través de un concurso público para la Corte Nacional de Justicia. El restablecimiento también de las audiencias presenciales. La modalidad de audiencia, ya sea presencial o ya sea videoaudiencia, es decisión del juzgador. Todas las actividades que se retoman deberán realizarse cumpliendo los protocolos de bioseguridad. Con eso estamos despidiendo esta emisión de Contacto Directo. A ustedes, como siempre, gracias por su sintonía. Ya viene Televistazo en la comunidad.